Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Esta sesión vamos a ver la doctrina del pecado. Los fundamentos carismáticos es el curso. Estamos estudiando enseñanzas claves de la Biblia que nos establecen particularmente desde la perspectiva carismática aquellas verdades, aquellas doctrinas que son claves para nosotros, establecidos en la palabra de Dios, en este fundamento donde podemos construir nuestra fe. Acuérdense que el fundamento siempre determina la fortaleza, la altura y el poder de nuestra vida espiritual. Mientras más fuerte sea el fundamento, más profunda, más alto podemos ir en Dios. Sin fundamento, estás construyendo una casa de naipes. Y si no tienes el fundamento, cuando vengan las tormentas, van a ser destruidas. Así como Jesús enseñó la parábola, aquella persona que construyó su casa sobre la roca y la otra que la construyó sobre la roca. Y la tormenta vino sobre ambas, pero la que estaba construida sobre la arena se cayó, la otra no. Las rocas son las enseñanzas de la palabra de Dios, del Señor. Entonces, no podemos evitar las tormentas, siempre van a venir en nuestras vidas. Vas a encontrarte con situaciones difíciles y con tormentas, pero si tienes un fundamento sólido, si has construido de acuerdo a la palabra de Dios, esas tormentas no te van a destruir. No van a traer destrucción ni confusión. Vas a poderlas enfrentar, todas esas tormentas, victoriosamente. Una de estas doctrinas fundamentales es la doctrina del pecado. Romanos 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Veamos Romanos 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre que no peque. Entonces, si todos los hombres pecaron y el resultado de ese pecado es muerte, es probablemente que tengamos un entendimiento de qué es el pecado. Es importante para nosotros que entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña concerniente al pecado. Entonces vamos a ver en esta sesión de la doctrina del pecado, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Cuál es la paga o consecuencia del pecado? ¿Y cuál es el remedio para el pecado? La Biblia nos da varias definiciones de lo que es el pecado, y hay definiciones específicas. Vamos a ver 5 o 6. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado. En otras palabras, ¿qué es el pecado? Es vana palabrería. Hay vida y muerte en el poder de la lengua. Entonces, aquí dice: en las muchas palabras no falta pecado. Es palabrería vana. Proverbios 14:21, aquel que desprecia a su vecino peca. Aquellos que tienen menosprecio de otros, eso es pecado. Proverbios 24:9 dice: el pensamiento del necio es pecado. Entonces, el pensamiento necio es pecado. Dile a tu vecino: deja de pensar neciamente. Estamos hablando acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es pecado? Descuidar la oportunidad de hacer el bien, no ser obediente a la dirección del Señor. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Es infracción de la ley. No puede ser, o puede ser la definición más entendida que muchas personas te pueden dar si tú le preguntas qué es el pecado. Es infringir la ley, no obedecer la ley. Primera de Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado.
Veamos Romanos 14, 23. Vayamos a Romanos 14, verso 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y la última parte de este verso, subráyala, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo aquello que no es hecho en fe es pecado. La Biblia dice que el justo tiene que vivir por fe. El justo vivirá por fe, va a caminar por fe. Y Pablo dice en el verso 14, 23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y esto es muy claro, directo y es poderoso, que es pecado. Todo lo que no proviene de fe. De acuerdo a Pablo, Romanos 14, 23. La definición convencional en los círculos teológicos, si ustedes ven en diccionarios bíblicos, la definición para el pecado es fallar al blanco. Fallar al blanco. Es como si tú tomases un arco y flecha y tienes ahí un blanco y no le das al blanco. La definición del pecado es que has fallado al blanco de vivir una vida justa en obediencia a Dios. Entonces has fallado al blanco. En otras definición del pecado es todo lo que contradice al carácter de Dios de santidad. Todo lo que contradice a Dios de santidad es pecado. Nuestra conciencia es verdaderamente la clave que identifica el pecado en nuestra vida. Así como creyentes, vayamos a 2 de Corintios capítulo 1 y veamos lo que Pablo alude concerniente a ese tema. 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Verso 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Pablo dice que el examen de que estamos caminando de manera santa es nuestra conciencia. Vayamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1. Y aquí lo pone de una manera más clara. Verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, milites por ellas la buena milicia. Verso 19. Manteniendo la fe y la buena, ¿qué cosa? La buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo dice que tenemos que estar seguros que tenemos una buena conciencia. El testimonio de nuestra conciencia es realmente clave. ¿Qué es nuestra conciencia? Es la voz de nuestro espíritu. Y realmente para nosotros como creyentes, la conciencia es la clave para que nosotros sepamos que tenemos o no en nuestro pecado en nuestra vida. Entonces, ¿por qué digo eso? Hay las cosas que son pecado para algunos, pero no para otros. Estamos hablando acerca de qué es pecado y vamos a tomarnos algún tiempo para ver lo que es el pecado y las consecuencias de ello y el remedio. Es muy importante, especialmente en los círculos cristianos. Hay mucha confusión y malentendimiento de lo que es el pecado y las consecuencias y qué es exactamente el pecado. Hay cosas que son pecados para algunos y no para otros. Les voy a dar un ejemplo. Simplemente, digamos que estás con sobrepeso por unos 50 libras o realmente con mucho sobrepeso y te das cuenta que los doctores te han dicho que tienes que perder peso para tu salud, pero esa persona
Si se le presenta un queque de chocolate con azúcar y se lo come entero, y probablemente va a ser pecado para esa persona. Y yo puedo decir que esa persona, si es salva y se sentó y se lo comió todito, se va a sentir culpable. Su conciencia va a traer convicción a su vida. El testimonio de su conciencia va a ser negativo contra él, porque no ha mantenido una buena una conciencia. Pero ahora tomemos a un maratonista que es delgadito y ha corrido muchos kilómetros y se come todo el queque. Quizás no sea pecado para él o para ella. Hay cosas que son pecados para algunos que no son para otros. ¿Qué es lo que nos guía? Tú puedes encontrar en la Biblia, no comerás un queque entero. No, no dice eso en la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que no puedo beber o otras cosas? Hay cosas que no están escritas específicas en la Biblia. Pero si estás tratando con ella, con esas cosas, necesitas salvación, si no te das cuenta. Aquellas cosas que están en directa violación a Dios y las haces, esa persona tiene que ser salva. Hay otros temas que están en nuestra vida, como nosotros estamos creciendo y Dios está tratando con nosotros. Quizás hace 3 años atrás no era pecado para nosotros, pero por nuestra madurez en la cual estamos ahora ya es. Hemos fallado al blanco y Dios está tratando con nosotros. ¿Cómo lo sabes? Es por tu conciencia que lo sabes. La conciencia es la voz de tu espíritu. Mantén una buena conciencia, que el testimonio de tu conciencia sea positivo. Yo te digo, tu conciencia siempre te habla. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de que su conciencia les habla? ¿Cuántas veces te ha hablado tu conciencia? A mí me habla todo el tiempo. Hay cosas que yo hago a veces y después que las he hecho, de repente, siento una pesadez, estoy convencido, me siento mal y tengo que llamar a alguien y tengo que hacer algo para arreglar esa situación. Yo no quiero esa sensación fea que esté dentro de mí. Esa es la conciencia. Es importante inmediatamente que obedezcamos a nuestra conciencia y ser sensibles. La Biblia dice que la conciencia puede ser cauterizada o con callos. ¿Cuántos de ustedes han tenido callos en las manos? Yo cuando estaba creciendo trabajaba en una granja. Vivía en una área rural pequeña. Vivíamos en un pequeño pueblo, lo llamábamos pueblo. Quizás no lo pienses como pueblo, era pequeño. Viví 1,700 personas. Yo manejaba mi bicicleta y trabajaba en la granja. Y yo llevaba maíz y cavaba pozos para poner postes. Mis manos eran callosas. Pero si hoy día yo trataría de hacer el mismo trabajo, quizás en media hora, ya tendría mis manos sangrando. Si en este momento cavo hoyos y poniendo estos postes, no teníamos esas herramientas modernas. Trabajábamos con las manos. En un momento se me ensangrentarían las manos. Pero si ya tienes callos, no me molestaría hacer ese trabajo. Mi papá, estábamos creciendo, él tomaba café. Mi mamá ponía el café en la estufa y lo hacía destilar así. Esto era algo manual, mecánico. Y ella se lo servía hirviendo y él lo tomaba ese momento. Si yo haría eso, mi boca se quemaría. Pero él lo había hecho por años. Su boca estaba cauterizada. Ya no tenía sensibilidad. Ese café hirviendo no le lastimaba ni su boca ni su lengua, porque a través de los años la cauterizó. Tu espíritu puede ser cauterizado cuando no obedeces a Dios, cuando Él te está hablando y lo que Él te está diciendo. Esa es una definición amplia. La clave para nosotros es nuestra conciencia. Si tú preguntas a alguien, si está bien que yo haga esto, quizás no lo sea. Porque aparentemente Dios está tratando contigo y tú estás tratando de recibir una licencia de algo que el Dios te ha dicho que no hagas. No dejes que otros ni tú mismo anules la voz de Dios. Sé sensible al Espíritu de Dios, lo que es el pecado.
¿Qué es el pecado? Es fallar al blanco, pero lo más importante para nosotros es ir en contra de lo que el Espíritu de Dios y nuestra conciencia nos dicen. Sé obediente a ello. El pecado no es solo, se está refiriendo a hechos externos, actos pecaminosos, que los llamamos de comisión o pecados de omisión, cosas que no hemos hecho que deberíamos hacer, sino que también el pecado, la palabra pecado también se aplica a la naturaleza o al principio del pecado. Hemos hablado acerca de Adán pecando y como resultado de su pecado toda la humanidad fue maldita. Y lo que sucedió es que la naturaleza de pecado, el principio de pecado vino sobre todos los hombres. Todos los hombres fueron clasificados como pecadores. Y como resultado, todos los hombres pecan. Los hombres pecan porque son pecaminosos. No son pecadores porque pecan. Cuando Adán cayó en el jardín del Edén, en ese momento la consecuencia fue para toda la humanidad y fue titulada como pecadores. Y ese pecado es la naturaleza del pecado que viene sobre la carne del hombre. Y porque la humanidad son pecadores, ellos pecan. Romanos 5:12 lo hemos visto en la anterior sesión, no vamos a ir ahí. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces, ¿dónde está el comienzo, el origen del pecado? Es importante que lo sepamos. Veamos en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Verso 11. Y vino a mí la palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, y de zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, que te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Veamos Isaías capítulo 14, y mantén tu lugar en Ezequiel 28. Isaías 14, ¿dónde se originó el pecado? ¿Dónde era el principio del pecado? Isaías capítulo 14. Verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi rostro en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ezequiel 28, versos 12 al 17 son la descripción de ¿quién? De Lucifer. Un arcángel del cielo, el ser más hermoso creado. Nos da una descripción de la tremenda belleza de este ser creado. Todas las piedras preciosas que lo adornaron, las esmeraldas, los beriles, ónices. La inferencia es, él era el líder de la alabanza
en el cielo. Él mismo era un instrumento, sus tamboriles y flautas adornados en belleza, y tenía la tarea de guiar la alabanza en el cielo. Era lo más hermoso de toda la creación, pero se encontró en él maldad. Y cuando ves aquí en Isaías capítulo 14, ves que por causa de su hermosura y por todo lo que le dio Dios, él se levantó en orgullo y empezó a querer ser el único ser adorado. A él fue creado para adorar, y ese orgullo lo llevó al punto de querer destronar a Dios y quererse convertir en Dios. Y yo quiero ser y seré, me levantaré, yo. ¿Y cuántos de ustedes saben que nadie va a tomar el lugar de Dios? Dios no es amenazado ni un ápice. Que esa rebelión tomó lugar y en cuestión de fracción de segundos Dios arregló la situación. Y Lucifer y una tercera parte de los ángeles se rebelaron y fueron lanzados a la tierra. Aquí empezó el pecado. Si alguien te pregunta cuál es el origen del pecado, ¿dónde se originó? Se originó en el cielo con Lucifer. Muchas personas dicen que empezó en el jardín, y vamos a ver esto en un momento más. Pero ese no es el origen del pecado. El origen del pecado fue en el cielo con la rebelión de Lucifer. Ahí empezó el orgullo y la rebelión con el arcángel Lucifer, y fue lanzado a la tierra, y ese espíritu de rebelión y de orgullo fue transferido a la humanidad por medio de Adán. Y no voy a ver todo eso porque ya lo hemos visto en detalle en la anterior sesión, pero en el capítulo 3 de Génesis vemos que ese pecado entró a la raza humana a través de la tentación de ese mismo Lucifer, que se manifestó por medio de la serpiente y trajo la tentación y trajo engaño y mentiras a Eva en el jardín. Y en ese momento ese espíritu de rebelión, de orgullo, vino sobre la humanidad, y ellos cayeron presa de ellos, y el pecado entró en la raza humana en ese momento. Entonces el pecado es fallar al blanco. Pecado es lo contrario a la justicia, es desobediencia al Espíritu de Dios, no ser sensibles a nuestra conciencia. Pero el pecado se originó en el cielo cuando Lucifer se rebeló contra Dios y fue lanzado a esta tierra. Y en el jardín del Edén, ese espíritu de pecado fue trasladado a la raza humana con Eva y Adán cuando ellos se rindieron a la tentación. Entonces el pecado se originó en el cielo y vino a la raza humana en el jardín del Edén. Y la razón fue, y nos hacemos la pregunta, ¿por qué sucedió? Piensa un momento acerca de lo que estaba enfrentando y pensando Lucifer. Vea las condiciones. Él está en el cielo, él es el arcángel, el ser más hermoso creado en toda la eternidad, y es uno de los 3 o 4 más altos, de más alto rango en el ejército de Dios, y ahora es humillado y todo su rango ha sido quitado y ha sido lanzado aquí a la tierra. Entonces, ¿no piensas que él estaba enojado con Dios? Él está furioso. Y desde ese momento en adelante, Satanás, Lucifer, que se convierte en el diablo, tiene un propósito. Él quiere vengarse de Dios por lo que Dios le hizo a él. Él está planeando y está maquinando cómo puede vengarse de Dios. Y cuando el hombre se presenta en la imagen de Dios, ahí está otra vez Dios en su rostro. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. En el momento que el hombre vino a esta tierra, el diablo estaba furioso, porque todo lo que él podía ver era Dios, aquel que lo lanzó y lo humilló. Desde el mero comienzo, él está pensando cómo vengarse, cómo destruir su creación. Voy a destruirlos y los voy a lanzar a la cara de Dios. Y él viene
y trae esa tentación y esa mentira y trae ese espíritu, y por la desobediencia de Adán y Eva, ese espíritu viene sobre la humanidad y de pronto la naturaleza pecaminosa viene sobre el hombre. Y por esa razón, esa naturaleza pecaminosa vino sobre toda la humanidad. Dios no es la fuente del pecado. Entiende, Dios no es la fuente del pecado. El diablo es la fuente del pecado. Empezó en el cielo. ¿Y por qué es importante esto? Porque la gente le echa la culpa a Dios de muchas cosas. No es Dios que trajo el pecado al mundo. Su autor es el diablo. Tenemos un libre albedrío. Podemos tomar nuestras propias decisiones. Es nuestra decisión si nosotros nos vamos a sujetar o no al pecado. Es nuestra decisión si nosotros vamos en el camino de la luz o de la oscuridad. La influencia del diablo está sobre nosotros todo el tiempo. Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Él quiere destruir tu vida. Él quiere robarte de tu herencia. Él quiere robar. Él quiere matarte, separarte de Dios. Nada le trae más gozo que quitar a alguien que le pertenece a Dios y traerlo a su reino. Él te está buscando. El diablo no es simplemente el producto de la imaginación de alguien, o es alguien vestido de rojo con su trinchete rojo. Es un ser real. Él es Lucifer lanzado a esta tierra y ahora es la persona identificada por Satanás y el diablo. Él quiere sacarte del reino del Dios y traerte a su reino. Tenemos que resistirlo y resistir su influencia. Tenemos que resistir al diablo. La Biblia dice que resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros entendemos las maquinaciones del diablo y lo resistimos. Y esas maquinaciones son engaños y mentiras. Él es el mismo que estaba en el huerto. Él viene y quiere engañarte y trata de traer duda a tu vida. Y te miente y te trae tentación para sacarte de los caminos de Dios. Tenemos que resistirlo y él va a escapar. Vayamos a Santiago, capítulo 1. No solamente está el diablo tratando de sacarnos del curso, sino también tenemos otro tema que tenemos que tratar, hablando acerca del origen del pecado. Santiago 1. Santiago 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dile a alguien, Dios no te está tentando. Y repítelo a ti mismo, Dios no me está tentando. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Verso 15, lo veamos otra vez. Entonces la concupiscencia, después de que ha consumido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No seáis engañados, mis hermanos. ¿Cuál es el origen del pecado? ¿De dónde viene el pecado? En el cielo. ¿Y con quién empezó? Con Lucifer. Lucifer se enalteció en orgullo, se rebeló contra Dios y fue lanzado a la tierra. Ese espíritu de pecado vino sobre quién en el jardín, sobre Adán y Eva. Y como resultado de esa transgresión de ese hombre, ese espíritu de pecado vino sobre quién, sobre toda la humanidad, sobre toda la raza humana. Fue maldecida con esa
naturaleza pecaminosa. Cuando estamos hablando acerca del pecado, no solo estamos hablando acerca de la comisión u omisión de actos, sino estamos hablando acerca de la naturaleza de pecado que está sobre toda la raza humana. Esa naturaleza de pecado la hemos heredado desde Adán. Esa naturaleza de pecado está sobre toda la raza humana. El origen del pecado se originó en el cielo a través del diablo, a través de Lucifer, y fue lanzado a esta tierra. El diablo está suelto en esta tierra, buscando a quienes devorar, tratar de devorar, de tentar. Tenemos que resistirlo. El origen del pecado fue en el cielo por Lucifer, vino al jardín del Edén, a Adán y Eva, y de ellos vino a todos nosotros esa naturaleza pecaminosa, y el diablo trata de tentarnos y llevarnos al pecado. Entonces, ¿cómo llegamos al pecado? Cuando caemos presas de los engaños del diablo, que ha venido a matar, robar y destruir. No solo tenemos que resistir al diablo, pero también tenemos que entender que la carne está tratando de engañarnos. Tenemos este problema en la carne. Veamos otra vez esto. Verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué pasa? Concupiscencia o malos deseos, es atraído y seducido. En otras versiones dice, de su propia carne. ¿Está bien? Nosotros tenemos un problema con la carne. Y quiero decirles esto, la mayoría de los cristianos no tienen el problema con el diablo. Si el problema fuera el diablo, el único problema, tendrías que resistirlo y él tiene que huir, dice la Escritura. Tenemos que entender nuestra autoridad otra vez. Hay principios que tenemos que entender. El pueblo perece por causa de falta de conocimiento, y la gente no sabe que tiene autoridad para resistir al diablo. Tenemos autoridad para resistirlo. Jesús nos ha dado esa autoridad. La Escritura dice, si te sometes a Dios y resistes al diablo, Él va a huir. Entonces, el pecado puede venir a nosotros por la tentación del diablo. Si caemos presa de esa tentación, ¿cómo la vencemos? Lo resistimos. Él tiene que huir. Pero no solo tenemos al diablo tratando de llevarnos al pecado a través de la tentación, a través de mentiras, de engaños, pero tenemos una naturaleza pecaminosa, la carne, que tenemos que tratar con ella. Y mi propia creencia es que la mayoría de las personas caen en pecado porque no tratan con su carne. No digamos que somos tentados de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Entonces, cuando la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto nos da una buena definición y entendimiento del pecado. ¿Es malo ser tentado? No. Vas a ser tentado. Pero está mal permanecer en esa tentación y dar lugar a esa tentación, a ese deseo, a esa lujuria, porque si lo haces, ese deseo, si le das lugar, va a traer al pecado a tu vida. Y si permites ese pecado quede en tu vida, ese pecado te va a guiar a la muerte. Lo que tenemos que hacer es crucificar la carne. Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios. Entonces, cuando hablamos acerca del pecado, vemos el origen, el principio del pecado fue en el cielo con Lucifer. Él fue lanzado a esta tierra y él trajo tentación a Adán y a Eva, y ellos cayeron presa de ellas y cometieron alta traición, y el pecado entró a sus vidas, y el resultado de esa transgresión, toda la humanidad tiene la naturaleza de pecado, vino a ellos, y todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y por causa de esa naturaleza hay esa propensidad de cometer actos de pecado, comisión y omisión, actos en nuestras vidas. Y cuando nacemos de nuevo, tenemos los medios para resistir y el poder para resistir al diablo.
pero tenemos que tratar también con nuestra carne y necesitamos crucificar esa carne. Pablo dice esto: diariamente yo crucifico mi carne, yo no le doy lugar. Es un caminar de minuto a minuto, no es algo que haces una vez por todas. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que cada día tienes que tratar con esa carne? Cada minuto la crucificas y no le das lugar. ¿Y cuál es el resultado del pecado? Vayamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Cuáles son los resultados del pecado? Veamos el verso 24. Hebreos 11, 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Egipto es un tipo y sombra del pecado. Y dice que Moisés dejó los caminos de Egipto, aunque él sabía que eso iba a traer sufrimiento. Veamos el verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Piensa en lo que él rehusó. Él estaba en la familia de Faraón. Todas las riquezas, el poder, todas las cosas que él jamás iba a necesitar. Él estaba viviendo muy encumbradamente. Este hombre estaba en la cúspide del mundo. Egipto era la nación de más prominencia en ese tiempo y él estaba en la casa de Faraón. Todo lo que él necesitaba estaba a su disposición. Él podía haber tenido todo lo que quería, todo el dinero, toda la riqueza, todas las mujeres, todo el poder. Era suyo para tenerlo. Y dice que rehusó llamarse hijo de Faraón, escogiendo antes ser humillados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado tiene un placer por un tiempo. Quiero decirte, hay placer en el pecado. No ves que nadie te diga lo contrario. Si no hubiera placer, el pecado no sería problema. Pero hay placer. Pero hay algo que nos agarra. Ese placer es por un corto tiempo. Y hay un día en el cual se va a pagar. Moisés tenía una revelación de esto y él dijo: yo voy a rehusar los placeres del pecado por un tiempo. Y el galardón que estaba delante de él era tremendo: estar en la casa de Faraón. Pero él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y ser obediente al plan de Dios por su vida. ¿Cuál es el resultado del pecado? Hay un pago, una paga. Quizás no sea hoy día ni mañana. Puedes estar pensando: esto está bien, esto está maravilloso. Pero hay paga. Veamos en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Subraya engaño del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Yo quiero que entiendas el pecado y su engaño. ¿Y cuál es su trampa? El pecado provee placer. Hay un engaño, hay una tentación. Si no, no hubiera problema. Pero en un momento tan corto hay un placer que viene con el pecado.
Tenemos que reconocer eso. Pero ese placer es por un pequeño momento. Si nosotros nos quedamos en ese lugar de pecado y le damos lugar, estamos en un lugar muy peligroso. El escritor de Hebreos lo pone de esta manera: tengan cuidado que ninguno tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Cuál es la consecuencia? Hay un endurecimiento del corazón por el pecado. Hay un engaño por el pecado. Y si tú permaneces en pecado, ese pecado va a traer muerte a tu vida. Ustedes saben, muchas personas tratan y con esta pregunta: una vez salvo, siempre salvo. Si el pecado te manda al infierno, quiero ayudarte aquí. Una vez salvo, siempre salvo. Dios mantiene a aquellos que lo mantienen a Él en su vida. Si tú pecas, ¿te vas al infierno? Desde mi entendimiento de la Biblia, no. Lo que te manda al infierno es el negar a Cristo. Pero lo que me dice aquí: si tú permaneces en el pecado, te vas a apartar de Dios. El engaño del pecado. El pecado es como jugar en la ribera de un río torrentoso. Puedes salvarte por algún momento, pero si sigues jugando vas a caer ese río y esa corriente te va a llevar y va a chupar la vida de ti. El pecado es jugar en un lugar peligroso. Ni siquiera vayas ahí. Ni siquiera vayas a ese lugar. Sal de ese lugar. Mantente alejado, porque las consecuencias del pecado es muy grande. El placer es por un momento, no vale la pena. Ese pecado tiene engaño dentro de él, y si juegas con él y piensas que te vas a salir con la tuya, y muy pronto vas a apartarte, y ese pecado luego te va a llevar a negar a Cristo. Es una espiral. El pecado trae culpabilidad y rompe tu comunión. Si tú permites el pecado, y esa condenación y esa culpabilidad va a hacer que te endurezcas y ya no vas a escuchar a Dios como solías escucharlo. Y donde tenías libertad va a venir condenación. Hay una consecuencia tremenda por el pecado. Los argumentos que las personas usan, si van a ir al cielo o no, ese no es el tema. Es una distracción del diablo. El pecado no vale la pena. No juegues con él. Es demasiado caro. El precio es demasiado alto. Cuando el diablo viene y golpea tu puerta, contéstale con la palabra de Dios. Resístelo y él va a huir. Cuando la tentación viene de tu carne y quiere jalarte, crucifica esa carne. Minuto a minuto, día a día, por la gracia de Dios. No es una obra de nuestro poder, de nuestra propia fuerza, sino es rendirnos a Él por el Espíritu. Y aquí hay otra área en que otras personas la fallan. Tratan de hacerlo en sus propias fuerzas. No es con nuestra propia fuerza que podemos vencer, es por el Espíritu de Dios, es por su gracia. ¿Cómo estamos ahí? Estamos ahí con nuestros ojos fijos en Jesús continuamente, rendidos totalmente a Él, permitiéndole a Él que obre en nuestras vidas, depositando esa gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Algunas personas usan ese verso y dicen: oh, si peco va a haber mucha gracia para cubrirlo. Eso no quiere decir de esa manera. Aunque estamos viviendo en un lugar donde hay mucho pecado en el mundo, ahí está la gracia, su habilidad, su poder en nuestra vida para poder resistir y permaneciéndonos alejados del pecado. Esa gracia no es que cubre nuestra pecaminosidad, es la gracia para resistir y no caer en el engaño. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde el pecado te apunta por todas partes, está esa gracia. Jesús dijo:
mi gracia es suficiente. No importa cuál sea la tentación, no importa lo que te está acosando. Tú no caigas presa del pecado. Primera de Juan 1:9 nos dice que hay un remedio para el pecado en nuestras vidas. Y si nosotros caemos en él, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 103:12 dice que Él aleja nuestros pecados, tan lejos está el occidente como el occidente. Dice Isaías 1:18 que nos limpia como la nieve. Salmo 103, versos 2 al 3 dice, bendice alma mía Jehová, quien perdona todos tus pecados, todas tus iniquidades. Entonces tú estás ahí diciendo, oh, yo ya he pecado tan terriblemente. ¿Cuál es la esperanza? Vuelve al Señor y pide perdón, y Él te va a limpiar. Y Él te va a limpiar como la nieve. Hay perdón. Hay la gracia de Dios para mantenernos en esa dirección equivocada. El pecado no es un lugar para el cristiano donde viva. No es para nosotros como creyentes. Si nosotros caemos y tropezamos, nos arrepentimos rápidamente. Arrepentirse quiere decir que cambiamos de dirección. Hay mucha enseñanza sobre arrepentimiento, pero la gente no lo entiende. No es sentirlo. Tenemos que sentirlo, pero el arrepentimiento significa cambio. Ya no estoy yendo más en esa dirección. Si tienes temas en tu vida y dices, Señor, oh, lo siento, perdóname, no es suficiente. Tienes que tomar la decisión de arrepentirte. Arrepentirse quiere decir, yo voy a hacer un cambio, yo voy a ir en distinta dirección. Ya no estoy yendo en esa dirección nunca más. Por la gracia de Dios y su ayuda. Su voluntad para nuestras vidas es que vivamos con Él para siempre. Y Él ha hecho la provisión para aquello. El pecado es un enemigo. Es un secuaz del diablo y un enemigo de Dios. Nosotros no vamos a poner nuestras vidas como aliados del enemigo. Estamos en el reino de Dios. Somos parte del ejército de Dios y los resistimos. Y resistimos a todo secuaz del reino de las tinieblas. Y el pecado no tiene lugar en nuestras vidas. No vamos a darle lugar en nuestras vidas. Vamos a caminar libres. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No tienes que servir esa naturaleza pecaminosa nunca más. Has sido libre. Ponte de pie. Padre, te agradecemos por tu gracia y tu misericordia. Señor, te agradecemos que nos has dado a tu Hijo para que pague el precio por nosotros. Y nos has lavado en tu sangre. Y hemos sido limpios como la nieve. Y nuestros pecados están tan lejos como el occidente del oriente. Gracias, Señor, porque nos das la gracia para servirte y caminar en santidad. No en nuestro poder, sino por tu Espíritu que vive dentro de nosotros. Nos rendimos a ese Espíritu y declaramos como Señor de nuestra vida y amo de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén.